Gracias por estar ahí, por conectaros. Todavía la situación epidemiológica nos pide que mantengamos las sesiones online, así que en virtud de la prudencia, pues así hemos hecho esta jornada. Aún así os sentimos a todos muy cerca y con mucha calidez. Bueno, lo que os decía, que gracias por conectaros y por compartir con nosotros esta jornada en un tiempo que le vamos a dedicar a una cuestión que es muy importante, porque lo que hoy presentamos es el protocolo de actuación ante posibles casos de maltrato realizados por Plena Inclusión y por Protedis. Hace ya muchos años que en Plena Inclusión entendimos que la ética es un elemento imprescindible para apoyar a las personas con discapacidad en sus proyectos de vida. Y hablar de ética también es hablar del reconocimiento y el respeto por la igual dignidad, es decir, porque todas las personas, independientemente de sus características y de sus condiciones, tienen exactamente el mismo valor. Y seguro que a lo largo de la jornada las personas que nos acompañan hoy en las diferentes presentaciones van a incidir en ello. Como os decía, este compromiso con la ética es un principio con el que hemos adquirido y que además a lo largo del tiempo las diferentes leyes nacionales, regionales e internacionales, como por ejemplo es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, han ratificado, han consagrado y nos obligan a todos a cumplirlo. Pero a veces los derechos y los valores, que son cosas intangibles, que son cosas difíciles de tocar, es necesario ir materializándolas e ir concretándolas para que se cumplan. Y en la jornada de hoy vamos a ver una de esas herramientas que necesitamos para garantizar ese cumplimiento de derechos. Y es que, por una parte, esta herramienta, este protocolo, nos va a ayudar a que garanticemos ese cumplimiento y, en segundo lugar, cuando desafortunadamente eso no pase, tenemos una fórmula, tenemos un mecanismo que nos va a ayudar a detectar casos en las que las cosas no se están haciendo bien, en las que se están produciendo malos tratos, se están produciendo abusos, que ya veremos a lo largo de la jornada que les hay de muchas intensidades, de muchos diferentes niveles, y sobre todo de lo que se trata es de detectarlo lo antes posible y de poner freno a situaciones no deseadas, como decíamos, como son los abusos y los maltratos. Esta garantía del buen trato es una tarea de todos, nos compende y nos urge a todos. Desde las administraciones para que hagan leyes para que prevengan el maltrato e intervengan cuando se produzcan, las organizaciones y las entidades de la discapacidad que tenemos que velar por su buen cumplimiento dentro de nuestras propias organizaciones y también fuera de la entidad, la sociedad en general, que ha avanzado mucho, pero en la que tendremos que seguir sensibilizando, formando, informando, para que cada vez sea más inclusiva y más respetuosa con la diversidad. Y sobre todo es una tarea también de las personas con discapacidad intelectual, porque las personas en primera persona son las que mejor pueden reivindicar con mayor legitimidad y exigir este buen trato. Así que eso es una tarea de todos, que tenemos que trabajar para construir muros contra el maltrato de las personas con discapacidad y en general contra el maltrato hacia cualquier situación o hacia cualquier persona o colectivo, y actuar con firmeza cuando se produce. Hoy damos un pasito más en esta tarea y en este objetivo, avanzando siempre en la dirección que es conseguir entornos seguros, inclusivos y garantes de derechos para las personas con discapacidad intelectual. Así que os deseo a todos una magnífica jornada. Es un tema que decíamos antes en la preparatoria, que no es un tema amable, pero que es necesario hablar, que es necesario abordar y que entre todos, como os decía, tenemos que atajarlo y tenemos que ir trabajando hacia ese buen trato. Doy las gracias a los compañeros que hoy comparten conmigo esta mesa, que van a estar en las presentaciones, y sin más, doy paso a Julia Mohino, que va a hacer ya la presentación de los ponentes. Muchas gracias. Gracias, Vanessa. Bueno, pues bienvenidos a todos, a todas, agradeceros que estéis aquí y bueno, nos parecía interesantísimo el que conozcáis esta herramienta, este protocolo, que es fruto del trabajo del proyecto de buen trato nacional de Plena Inclusión y Protedis, que se llevó a cabo a lo largo de 2019-2021. El protocolo, en el chat os saldrá el enlace al protocolo para que podáis descargarlo, ¿vale? En esta jornada nos acompañan pues, la responsable del proyecto, ¿no?, a nivel nacional, las compañeras de entidades de Castilla y León que han participado en el mismo, pero no podemos empezar esta jornada
sin partir desde la ética, hablar de la ética del buen trato. Nos damos la vuelta para que sea más amable. Y tenemos con nosotros a nuestro compañero de Plena Inclusión, Pedro del Río, que es del Comité de Ética de Plena Inclusión España. Muchas gracias, Pedro, por estar con nosotros, y cuando quieras nos das ese enfoque tan importante y tan de matriz como es desde el punto de vista de la ética. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Julia, a ti por invitarme, a toda la federación por contar con, bueno, pues con nosotros, en este caso conmigo como responsable del proyecto ético y participante en el comité, ¿no? Bueno, pues quiero compartir con todos una presentación que nos puede ayudar a seguir mejor, bueno, pues esta perspectiva ética que, como Julia dice, es una perspectiva del buen trato, ¿no? No obstante, aunque vamos a centrarnos en la perspectiva del buen trato, pues queremos empezar con la definición del maltrato. ¿Y por qué? Bueno, porque nos va a ayudar a entender en mejor medida, ¿no? De lo que es el buen trato, ¿no? Entonces, aunque sea un poco teórico, pues voy a leeros esta definición que, bueno, pues que aparece en el libro del enfoque ético del maltrato de Xavier Echevarría, que también, como sabéis, es miembro del comité nuestro de ética de plena inclusión, y que dice que el maltrato es una conducta hacia otra persona que le causa un daño en tales circunstancias que debe considerarse inmoral, porque supone irrespeto de la dignidad de la persona dañada, porque implica tratarla expresamente como puro medio. Es decir, podemos resumir que el maltrato es el trato indigno a otra persona. Pero aquí es importante tener en cuenta dos aspectos, ¿no? Si os fijáis, aquí hablamos de un trato malo objetivo, algo que es visible, que es apreciable, y de un también trato subjetivo, ¿no? De una inmoralidad, ¿no? De una vulneración de la dignidad, ¿no? Entonces, no es lo mismo todo, ¿no? Por eso también, aunque no voy a entrar en este tema porque se va a comentar posteriormente, no es lo mismo hablar de maltrato que de trato no digno o de trato malo, ¿vale? O sea, digamos que el maltrato tendría la parte objetiva y también la parte subjetiva, ¿no? De vulnerar o de no respetar la dignidad de la persona, ¿no? Cuando solamente es objetivo, es una cosa que se ha hecho, pero no ha habido una vulneración de la dignidad, diríamos que es un trato no digno o un trato malo, ¿no? Que, por ejemplo, puede ser si una persona mayor tiene un hijo con discapacidad y es una persona ya suficientemente mayor como para no poder controlar a lo mejor alguna conducta desafiante que tenga su hijo. Imaginemos que es una persona que, no sé, que come cosas de la basura, ¿no? Que esto a veces ocurre, ¿no? Entonces le saca el padre, que es una persona mayor, y no puede a lo mejor impedir que su hijo coja cosas de la basura, ¿no? Porque físicamente pues ya es mayor, no puede hacerse con él. Entonces, si pasa por sitios donde hay contenedores de basura, podríamos decir que pues que no le está dando un trato no digno a su hijo, ¿no? Que el trato que le está dando es no digno, que es un trato malo, porque de alguna manera pues su salida por ese sitio está provocando que su hijo coja de esa basura, ¿no? Pero realmente, aunque objetivamente él está yendo por sitios donde hay contenedores, pero no está intentando faltar el respeto ni dar un trato indigno a su hijo, ¿no? Entonces, en ese caso, pues a lo mejor el trato indigno sería de la propia administración, ¿no? Que no le pone un apoyo suficiente a su padre para que puedan ir los tres. Entonces, bueno, que quiero empezar con esta distinción porque que es importante, ¿vale? Entonces, ¿qué es el buen trato? Pues el buen trato implica que el otro debe sentir dignidad, ¿vale? O sea, no solamente la dignidad es una categoría moral, ¿no? Que aparece pues en la Convención, en los derechos humanos, en un montón de declaraciones, ¿no? Que todas las personas tienen igual dignidad. Esto está bien, pero lo importante es sentir esa dignidad en nuestra vida, ¿no? Porque para sentir la dignidad necesitamos de otros, necesitamos
de la sociedad, ¿no? No es algo que con una varita mágica lo sentimos, ¿no? Sino que tiene que verse reflejado en la conducta de la gente que nos rodea constantemente, ¿no? Entonces, como decía, pues el ser humano es un ser que necesita muchísimos cuidados a lo largo de su vida, fundamentalmente al principio. Entonces, por eso todos los seres humanos necesitamos de los demás para casi todo, no solamente al principio de nuestra vida, sino que cuando somos adultos también necesitamos un reconocimiento, necesitamos sentirnos queridos. Por eso somos seres interdependientes, ¿no? Y la dignidad entra dentro de esta interdependencia, ¿no? Dependemos de los otros para sentirla, ¿no? Entonces, para sentir la dignidad, pues tenemos que sentir que la gente que nos rodea constantemente, nuestros familiares, la gente con la que compartimos espacios, pues nos considera con los mismos derechos que ellos mismos, ¿vale? Nos consideran como un igual, como una persona que tiene derecho a los mismos derechos que tienen ellos, ¿vale? Entonces, este respeto que uno siente que tienen los demás hacia él posibilita que él mismo se respete, ¿no? Que sería el autorrespeto, ¿no? Y luego ese autorrespeto hace que podamos asumir los retos que tenemos en la vida, podemos asumir nuestro proyecto vital y seamos responsables de llevar a cabo ese proyecto vital, ¿no? Esa responsabilidad especial, ¿no? De alguna manera, para sentir esa dignidad tenemos que sentir autorrespeto y sentirnos responsables de nuestra vida, ¿no? Ser agentes causales de nuestra vida, ¿no? Y eso sería el buen trato, o sea, nuestro rol como generadores de buen trato, como personas que ofrecen un buen trato, sería que todas las personas con las que tratamos sintieran este autorrespeto y esta responsabilidad especial, ¿no? Parece que es algo muy obvio y probablemente en el entorno de nuestra familia o de amigos sea así, pero cuando entramos en círculos de personas con discapacidad, normalmente nuestras creencias hace que no les asignemos los mismos derechos, ¿vale? Y ahí es donde se rompe esa posibilidad de sentir la dignidad, ¿no? He traído aquí el decálogo que tiene la Cruz Roja, ¿no? De buen trato a las personas mayores, porque me parece que puede ayudar, ¿no? La Cruz Roja establece como 10 puntos para que, para que el que presta el trato tenga una conducta que se pueda categorizar como buen trato, ¿no? Entonces, bueno, pues el primero de ellos, el primer punto que dicen es reforzar la independencia de la persona con la que trabajamos, ¿no? Bueno, es importante, que no lo he dicho, tener en cuenta que este decálogo es para personas mayores, ¿no? Para el trato hacia personas mayores, pero como veréis, puede servir también para personas jóvenes con discapacidad, para niños, para cualquier persona, ¿no? Porque las bases son la misma, ¿no? Entonces, lo primero sería reforzar la independencia de la persona con la que tratamos, ¿no? O sea, no crear dependencias, todo lo contrario, fomentar la independencia, ¿no? Este punto uno está muy relacionado con el 5, que es favorecer el uso y el aprendizaje de capacidades, ¿no? Para reforzar esa independencia es muy importante que las personas aprendan cosas, que desarrollen sus capacidades y que las usen de forma funcional, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos un montón de estrategias, ¿no? Por ejemplo, el apoyo activo, ¿no? Que lo que buscamos es que las personas sean, digamos, los protagonistas, ¿no? De las pequeñas cosas de la vida y que usen los aprendizajes, ¿no? Quizás uno no sabe cocinar, no tiene las capacidades para cocinar en ese momento, ¿no? Pero sí puede a lo mejor cortar el pan o llevar la cesta del pan o llevar los vasos, ¿no? Poner en funcionamiento ese aprendizaje que tenemos, usarlo, ¿no? El 2 sería respetar las preferencias, ¿no? Que está muy, muy conectado con el 7, que sería escucharles y tenerles siempre en cuenta, y con el 8, que es favorecer que tomen sus propias decisiones, ¿no? Todo esto tiene que ver con estar al frente de tu vida, ¿no? Con controlar la vida, ¿no? Y para eso, pues lo primero es que te escuchen, que respeten tus preferencias, que te tengan en cuenta, ¿no? Y que fomenten que tomas esas decisiones, ¿no? Como toda persona, pues necesitas que alguien te ayude a fomentarlo, ¿no? A no tener miedo a dar el salto y a tomar tus propias decisiones, ¿no? El punto 3 es evitar el aislamiento y la soledad, ¿no? Lo que hablamos tanto de las conexiones, ¿no? Con el entorno, ¿no? Que es
Aislar a una persona del entorno, pues tampoco es, algo que podamos denominar buen trato, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Y luego el punto 4, que es tratar con dignidad, el punto 6, que es facilitar el uso y el control de sus pertenencias, y el punto 10, que es respetar su intimidad, pues tiene que ver mucho con ese trato, ¿no? Que genera confianza en las personas, ¿no? Ese trato que les hace sentirse pues especiales, que les hace sentirse pues uno más, ¿no? de los seres humanos, con todo el respeto que se merecen, ¿no? Y bueno, y con todas sus cosas, sus pertenencias, su intimidad, su espacio propio, ¿no? El 9, que tiene que ver con evitar el uso de sujeciones y fijaciones, pues también sería en el fondo parte de ese respeto, ¿no? Y la dignidad, ¿no? Pues como veis, estos 10 puntos, no sé si se os ha sonado, pero tiene mucho que ver con vivir con, ¿vale? Hemos ordenado esos 10 puntos en 4 y tiene que ver con generar confianza en las personas, es creer en las personas, creer en sus posibilidades, que se sientan respetadas, que sientan parte del grupo. Vivir con control, es decir, tomar tus propias decisiones, tomar las riendas de tu vida. Vivir con conexiones, es decir, estar conectados con el entorno, ser parte de la sociedad. Y vivir desde la contribución, desde lo que podemos hacer, desde nuestros dones, desde nuestros talentos, desde nuestras fortalezas. Por tanto, podríamos concluir que el vivir con, si llevamos a término el vivir con en nuestro día a día, estaríamos cumpliendo pues los 4 puntos de lo que sería un buen trato a la persona, ¿no? Bueno, más allá de eso, es importante poder valorar perdonad, poder valorar el comportamiento que tenemos, ¿no? Poder valorar el trato que tenemos hacia la persona, ¿no? Y para eso es importante, o nos pueden ayudar los principios de la bioética, ¿vale? Como sabéis, son 4 principios y Xavier propone en el libro pues reforzarlos con 2 más. Uno tiene que ver con la dignidad y otro tiene que ver con la prudencia, ¿no? Entonces, digamos que si pasamos el test de estos 4 principios, que en el fondo vais a ver que son 6, pues nos van a ayudar si el trato que estamos dando, sin hacer falta pasar un protocolo. Son principios, si me explico bien, son principios mentales, ¿no? Que uno tiene que tener interiorizado para saber si el trato que recibe, el trato que da, el trato que ve que se está ofreciendo es un trato, es un buen trato, ¿no? Entonces, el primero, pues ya lo hemos hablado, que tiene que ver con no quebrantar la dignidad, es decir, con no tratar a las personas como un medio para cumplir un fin, ¿no? Como un medio, aquí entiéndase un puro medio, porque a veces, por ejemplo, cuando uno va al médico porque le duele la cabeza, de alguna manera está tratando al médico como un medio para que le sane ese dolor de cabeza, ¿no? Pero no sería un puro medio, sino que sería un medio para tu sanación de la cabeza, pero tratando a esa persona como un fin también, ¿vale? Como persona, ¿no? Medio como profesional, pero como persona sería un fin, ¿no? Entonces, digamos que la dignidad se quebranta cuando utilizamos a una persona para nuestro placer, para nuestro bienestar, para nuestro poder, para nuestra tranquilidad, para un fin concreto y no como un sujeto de dignidad y de respeto en sí mismo, ¿no? Entonces, siempre que se da esta ruptura de utilizar a la persona como un medio, se está tratando mal, siempre hay un maltrato, ¿vale? El segundo tendría que ver con la maleficencia y la justicia, que son 2 principios de la bioética que tienen que ver con lo, digamos, con el espacio público, ¿vale? Tiene que ver la no maleficencia, lo que exige es que no hagamos el mal, ¿no? Lo primero es no hacer el mal, no hacer ningún acto que suponga un daño que afecte a la integridad y la dignidad del otro, ¿no? Por eso cuando hablamos de una mala conducta, estamos hablando de una conducta maleficente, ¿vale? Porque en el fondo es una conducta
que está haciendo un daño, ¿no? Entonces, como sabéis, algunas de ontologías profesionales dicen que lo primero es no hacer el mal, ¿no? O sea, a lo mejor no lo haces, no puedes exigir, ¿no?, que haga el bien, pero un principio básico es no hacer un mal, ¿no? Otro principio que tiene que ver con la bioética es la justicia, ¿no? Este sentido de la justicia tiene que ver más con la relación de las organizaciones y las personas, ¿no? Tiene que ver con el reparto equitativo de bienes, de servicios, ¿no?, en el marco de la igualdad de oportunidades, ¿no? Para que una entidad tenga un buen trato, tiene que tener un reparto eficiente, ¿no?, y hacer que todas las personas, en la medida de sus necesidades, puedan cumplir sus objetivos con igualdad de oportunidades, ¿no? No se puede priorizar a una respecto a otra bueno, por algunos criterios que no tengan sentido, ¿no? Pero sería romper este principio de la justicia y sería un maltrato, ¿no?, hacia las personas que no le estamos dando el trato que se merecen, ¿no? La autonomía y la beneficencia también son dos principios de la bioética, ¿no? Y tienen que ver más con lo intersubjetivo, con lo personal, con el ámbito privado, ¿no?, de las relaciones, ¿no? La autonomía, pues como todos sabemos, pues es el respeto a la autodeterminación de la persona, ¿no? Determinar su futuro, ¿no? La persona tiene que determinar su futuro, a veces expresándolo directamente, a veces hay que hacer un esfuerzo por conocerlo con medios alternativos de comunicación, hablando con gente que conoce a esa persona, pero al final lo que tiene que guiarnos en el buen trato también es conocer la preferencia, el deseo de la persona, ¿no? A veces esto puede entrar en conflicto con el principio de la beneficencia, pero hay que tener en cuenta que igual que atenderíamos los deseos y las preferencias de una persona sin discapacidad, lo mismo, exactamente igual, habría que hacer con una persona con discapacidad, ¿vale? Y no solamente en cosas muy grandes, muy puntuales, sino también incluso en los modos de relación, ¿no? O sea, a veces el estilo de relación puede no ser, no estar en la línea con lo que la persona quiere para ella, ¿no? Entonces, autodeterminarse es como llevar a la práctica el deseo sobre lo que quieres que sea tu vida, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? El principio de beneficencia es un principio muy importante porque, bueno, igual que el de autodeterminación, rige mucho en las relaciones de atención diaria a las personas, ¿no?, con las que trabajamos, ¿no? Y entonces, por un lado, exige a la persona que presta esta atención que trabaje, que preste esta labor, ¿no?, de acuerdo al bien interno de la profesión, de la práctica en la que se sitúa la intervención. Es decir, de alguna manera exige al profesional que haga las cosas de la mejor manera posible. No vale hacer las cosas como siempre se han hecho, ¿no? O, bueno, yo es que no tengo tiempo para formarme, o no. Este principio dice que el buen trato pasa porque le ofrezcamos a las personas lo mejor que hay, ¿no? O sea, la evidencia científica última, pues el conocimiento más reciente, ¿no? O sea, nos exige como buenos profesionales y no como simples trabajadores, ¿no? Nos exige estar al día, conocer el contenido de nuestro trabajo y ejecutarlo, ¿no? Y tampoco podemos acomodarnos en lo de siempre se ha hecho así, ¿no? Porque eso podría incluso responsabilizar a esa persona, ¿no?, el no cambiar las metodologías o el no incluir novedades, no sería dar un buen trato a las personas, ¿no? También no basta con hacer bien las cosas, atender bien a otras personas, apoyar bien a otras personas, sino que hay que tener en cuenta a las personas incluso para esta acción que hacemos, ¿no? Es decir, las personas tienen que contribuir con todo lo que puedan a llevar a cabo esa acción. Si yo estoy, no sé, como he dicho antes, ¿no?, preparando la mesa y una persona puede partir el pan, pues voy a estar con ella, pues a lo mejor indicándole que lo parta o modelando. O sea, voy a intentar que la persona, de alguna manera, colabore con esa acción que estoy haciendo, ¿no? O sea, quiero incluir a la persona en la actuación, que no sea una persona externa, como una persona que no está contribuyendo con esa acción, ¿no? Tiene que participar, ¿no? En el caso de que existan
carencias, ¿no? Para la participación tendríamos que sustituirlas y que de alguna manera participara, ¿no? O sea, tenemos que contar con la persona, ¿no? Para llevar a cabo nuestra acción. Y por último, sería el principio de prudencia, ¿no? Que el principio de prudencia aquí lo que nos intenta decir es que a veces la realidad excede, ¿no? Para valorar si una conducta o un trato es bueno, es adecuado, hay que conocer todos los extremos, ¿no? Los contextos particulares, cómo se dan las cosas. No es simplemente la aplicación en bruto de los principios y ir dando con los principios la cabeza a uno y a otro, que tú los cumples, tú no los cumples. Eso realmente no tiene ningún sentido, ¿no? Porque la ética se basa primero en el conocimiento concreto y profundo de cada situación, ¿no? Y una vez que se conoce eso y se aplican los principios, ¿no? Sabiendo un poco modularlos, ¿no? Sabiendo un poco ordenarlos y aplicando la sabiduría que nos da pues también la experiencia práctica, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos orientarnos a dar un mejor trato, ¿no? En nuestra profesión, en nuestra vida, ¿no? Pues la ética nos ofrece como dos líneas que son interesantes, ¿no? Para esto, ¿no? Aunque no son recetas concretas, pero sí que nos pueden ayudar a mejorar el trato que damos, ¿no? El primero es aprender a tomar decisiones prudentes, ¿no? Y para esto es importante distinguir lo que es el temperamento y el carácter. El temperamento entra dentro de las actitudes y de los sentimientos que tenemos todos y que nos acompañan siempre. Forman parte de la parte pasiva de la psicología, ¿no? Que no vamos a cambiar, que nacemos con eso, ¿no? Pero el carácter no. El carácter es algo que va cambiando, que se va modulando con experiencias, con hábitos, ¿no? Y cuesta cambiarlo, pero se cambia, va variando, ¿no? Por eso aparece ahí ese dibujo de la forja, ¿no? Por lo que dicen de la forja del carácter, ¿no? Mm, el carácter es clave, ¿no? Para la felicidad personal y para la forma de comportarnos en la vida, ¿no? Porque desde ahí tomamos un montón de decisiones, ¿no? Tomamos las decisiones últimas, ¿no? Es como eh, desde donde sale nuestra respuesta inmediata, a veces sin pensar, pero es una respuesta cotidiana, ¿no? Entonces, digamos que el primer sentido de la libertad en la ética es elegir el carácter, ¿no? Es fácil decir a veces, bueno, pues es que yo tengo este carácter o es que yo tengo tal, por eso, no, es que el carácter lo podemos modular, de hecho lo modulamos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Lo vamos cambiando, ¿no? Probablemente el temperamento, como decía al principio, no, pero sí el carácter, ¿no? Entonces, la ética lo que busca es orientar el carácter, ¿no? Cuando uno lee libros de ética, escucha reflexiones, pues nos puede ayudar a cambiar, ¿no? ¿Y cómo nos puede ayudar? Pues como a veces esta ayuda orienta un posible cambio de hábitos, ¿no? Y en este sentido sería como lo importante, ¿no? Aquí lo que se busca es tener hábitos buenos que se llaman en la ética virtudes, que son los que hacen nuestro carácter como es, ¿no? Si yo, por ejemplo, pongo un ejemplo de lo que sería una virtud, si yo, por ejemplo, quiero estar en forma, y necesito ir a correr o ir al gimnasio, pues tendré que planificarme la semana de tal manera que no se me olvide, porque me va a dar pereza ir a correr, porque ahora hace frío, porque llueve, porque tal. Entonces a lo mejor me reservaré 2 mañanas o 2 noches para ir siempre, ¿no? Entonces me planificaré de tal manera que tendré esto en cuenta, ¿no? También ocurre mucho con cuando uno quiere a lo mejor adelgazar, ¿no? Que dice, bueno, pues no voy a comprar, no sé, chorizo, no voy a comprar queso, ¿no? O sea, utiliza algunas estrategias para habituarse a acostumbrarse a comer sano o para acostumbrarse a hacer ejercicio, ¿no? Pues igual ocurre lo mismo con la ética, ¿no? Si yo, por ejemplo, creo que tengo que tener más en cuenta a la gente, pues a lo mejor me voy a apuntar, no sé, en la mano, que pregunte antes de hacer, no lo sé, y cuando me mire la mano, pues voy a cambiar mi actitud o me voy a, no sé, o sea, uno tiene que buscar las formas en las que de alguna manera interrumpa su vida anterior, su vida normal, ¿no? Para cambiar ese carácter, para introducir esas prácticas en el día a día, ¿no? Pues a lo mejor voy a acostumbrarme a, antes de empezar, respirar, pensar en la persona. Bueno, pues cada uno tiene que ver qué cosas le funcionan para convertir en hábitos
hábitos buenos, perdón, en virtudes y que modelen un poco nuestro carácter. Y esta es una de las recomendaciones de la ética, ¿no? Y bueno, pues ya sabéis cuáles pueden ser las virtudes pues importantes, ¿no? Para apoyar a alguien, ¿no? Pues tiene que ver mucho con la empatía, tiene que ver mucho con, bueno, pues con el trabajo en grupo, bueno, ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? Otra de las orientaciones que nos pueden hacer, que nos sirven desde la ética es aprender a tomar decisiones justas, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que lo otro tiene que ver con una parte subjetiva con lo que yo creo, ¿no? Entonces es muy bueno, pero también es muy bueno tomar o reflexionar sobre cosas que son justas para todo el mundo, no solo para mí, ¿no? No solo mi interpretación, ¿no? Entonces, ¿cuándo o cómo se toman decisiones justas? Bueno, pues a veces pensamos que lo justo tiene que ver con la legalidad, ¿no? Que hay, ¿no? Digamos que, como sabéis, el derecho o la legalidad pues tiene que ver con los mínimos, pero no quiere decir que sean justos, ¿no? Los mínimos en un contexto determinado. De hecho, pues pongo aquí entre paréntesis Hitler porque en la época de Hitler, pues las leyes estaban promulgadas de forma justa, ¿no? Y existían unos códigos y muchas cosas se hacían conforme a la ley, o la mayoría. Lo que pasa es que esa ley era injusta, ¿no? No era una ley que, que garantizaba una justicia, ¿no? Estaba en un contexto y a veces la legislación se va cambiando, ¿no? Tampoco nos vale la conciencia moral, ¿no? Porque a veces decimos, no, yo hago lo que hace todo el mundo, ¿no? Pues está muy bien hacer esto, ¿no? Pero a veces las sociedades normalmente van detrás de las necesidades de las personas, ¿no? Por ejemplo, el racismo o la xenofobia o el machismo pueden ser cosas que socialmente están aceptadas, pero a lo mejor no son de hecho realmente justas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente es justo, ¿no? Pues son valores y derechos que son racionalmente respetados, no tiene que ver con los criterios racionales o la filosofía moral, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, pues podría ser la convención, ¿no? La convención, la Carta de los Derechos Humanos, pues son referencias que nos pueden ayudar a tomar acciones realmente justas, ¿no? Y que nos pueden llevar a contrastar si nuestra virtud, nuestro hábito está también bien orientada, ¿no? O sea, serían como las dos cosas, la prudencia y las decisiones justas, ¿vale? Y esto sería todo. Espero que sea entendido y bueno, pues hasta aquí. Pues muchas gracias, Pedro, porque además te estaba diciendo que te estabas ciñendo fenomenal, que teníamos que dar paso a Rosa. Muchas gracias por lo primero partir de esa clarificación, ¿no? Del concepto del maltrato, ¿no? De esa interconexión con las contribuciones, porque de esa dimensión de lo social, que es de donde también parte todo el tema de la ética, de la relación y de la importancia, ¿no? De la contribución, de la valoración y de la convivencia de unos con otros. Lo has explicado de una manera muy clara, porque es verdad que la ética, al ser algo tan abstracto, pasa como con los derechos, pero has explicado de una manera muy, muy clara, Pedro, y agradecerte tu contribución a la jornada. Muchas Muchas gracias. gracias, Pedro. Y vamos a dar paso a Rosa Pérez, que ha sido la responsable de Plena Inclusión España de este proyecto de Buen Trato. Además, también es responsable de otros proyectos como de Mujer, pero ha sido la que ha llevado un poco el timón de este proyecto tan bonito y nos va a explicar, nos va a hablar del proyecto en sí, pero sobre todo del fruto del mismo que ha sido el protocolo. Rosa, bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros, Julia. Antes comentábamos la importancia de este tipo de espacios, ¿no? Buenos días a todas y todos. Yo voy a presentaros lo que es el protocolo, producto de un trabajo coral de muchas personas. ¿Se ve ya? Sí. El protocolo, decía, pone ahí realizado por Plena Inclusión y Protedis,
pero es producto de la colaboración de todas las entidades y profesionales que participaron en el proyecto de Buen Trato, que como Julia decía antes, pues es un proyecto que desarrollamos entre abril de 2019 y mayo de este año 2021. Tuvimos que prorrogarlo esos 6 meses de este año debido a la situación creada por el COVID, por la pandemia, ¿no? El protocolo tiene... Esperad que ahora se me bloquea, no me deja avanzar. Ya. El protocolo tiene 3 partes, ¿vale? Tiene una primera parte jurídica, que ahora os compartiré un vídeo en el que Alana Cavalcante nos la explica. Luego tiene una parte aplicada, que es en la que yo me voy a centrar, y también hay una parte final con anexos y pone herramientas complementarias al protocolo por desarrollar. Quiero destacar esto ya al inicio porque el protocolo, como está habiendo cambios legales y como además vamos aprendiendo con la práctica, pues lo queremos considerar como un documento vivo, es decir, no un documento estático que ahí está, escrito en piedra, no. Es un documento que me gustaría creer que dentro de 2 años de desarrollo, de aplicación, tengamos que hacer una nueva versión revisada. Y voy a compartiros ya el vídeo de Alana. Hola, soy Alana Cavalcante, asesora jurídica de Plena Inclusión, y os voy a contar un poco sobre el protocolo de actuación ante posibles casos de malos tratos que hemos elaborado. Desde el Departamento Jurídico de Plena Inclusión y Protedis elaboramos este protocolo para que os sirva como una herramienta más entre las muchas que habéis aprendido a lo largo de este proyecto de Trabajando por el Buen Trato. Con este protocolo hablamos de algunas pautas jurídicas interesantes para saber cómo actuar ante posibles casos de malos tratos. Pero la idea no es que sea un documento como una guía con respuestas cerradas, porque es muy importante conocer las especificidades de cada caso concreto, la realidad de cada entidad, para saber cómo actuar. Ese protocolo se basa en todo momento en los valores y derechos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, el Código Penal Español y la ética. Para empezar, es importante tener presente que no todos los malos tratos son delitos. Esto no quiere decir que en caso de no ser delito se vaya a quedar sin respuesta, todo lo contrario. Simplemente la respuesta vendrá de otra vía, la administrativa en vez de la penal. Por esto, es importante tener presente que, como os comentaba antes, cada caso tendrá su situación específica. El protocolo, la idea es que simplemente dé algunas orientaciones, pero por supuesto nos podéis consultar sobre casos específicos y también a Belén Gutiérrez. El protocolo aborda algunas distintas clasificaciones que poseen los delitos, entre su gravedad, la persona que puede poner el delito en conocimiento del Ministerio Fiscal y los deberes profesionales asociados a ello. También se aborda la clasificación de los delitos entre público, semipúblico y privado, porque en los casos de los delitos públicos todas las personas tienen la obligación de poner el delito en conocimiento del Ministerio Fiscal. Y en caso de tener una profesión y saber de ese tipo de delito debido a su cargo, tienen una obligación reforzada. Además, en el caso de las personas con discapacidad necesitadas de especial protección, por utilizar el lenguaje de la ley, aunque no me guste nada esa expresión, se establece una excepción en la ley que permite que los hechos, aunque hayan sido privados, se puedan denunciar al Ministerio Fiscal por otras personas que no la propia víctima. Por supuesto, ese poner en conocimiento, ese denunciar al Ministerio Fiscal, tiene que venir respetando la voluntad y las preferencias de la persona, su derecho de acceso a la justicia, su consentimiento libre e informado. Todo esto se recoge en la Convención. Los valores de la Convención y el respeto a la dignidad humana tienen que prevalecer en ese proceso. Pero todo eso va a ir en detalle en el protocolo, que recomiendo que lo leáis atentamente. Como veis, hay varias cuestiones éticas que se relacionan con ese tema, por lo que es un gran valor para este proyecto poder contar con la ayuda y el apoyo del Comité de Ética de Plena Inclusión.
Esperamos que ese protocolo os sea de utilidad. Bueno, como veis, lo que nos ha presentado Alana es la parte jurídica del protocolo y hace una diferenciación muy clara entre los hechos que sean considerados delito y los que no. En la parte aplicada, vuelvo a compartiros pantalla. En la parte aplicada, os decía, vamos a ver una definición de maltrato, ¿vale? ¿Quién puede comunicar el maltrato? ¿Qué se considera maltrato en este protocolo? Objetivos de un protocolo de actuación, pasos del protocolo y explicación de estos pasos. Es muy importante, Pedro nos ha facilitado una definición desde la ética que es muy completa, muy profunda, ¿eh? y que para mí es una referencia, ¿no? En el protocolo empleamos una definición más sencilla que no anula a la otra para nada, que es acción u omisión que tiene como resultado el daño en las personas con discapacidad. Una cosa muy importante y que no he dicho, que debía haberlo explicado al principio, el protocolo es para utilizarlo en centros y servicios de atención a personas con discapacidad intelectual. ¿Vale? Ese es el contexto de aplicación. Era el contexto de desarrollo del proyecto Trabajando por el Buen Trato y es el contexto en el que se aplica este protocolo. ¿Vale? Insisto que es un protocolo vivo, que es un protocolo que está en desarrollo y que cada cambio legislativo y cada aprendizaje en la línea del buen trato, como bien señalaba Pedro en su presentación anterior, pues nos va a ir haciendo modular y mejorar este protocolo. ¿Vale? ¿Y cómo lo activamos? Pues a través de dos vías. Un parte de accidentes y de lesiones que está contemplado entre los anexos o a partir de indicios o sospechas de maltrato. Esto es muy interesante porque al final del proyecto de Trabajando por el Buen Trato estábamos ya elaborando, junto con Belén Gutiérrez y con la gente de las entidades, una lista de indicadores de maltrato. ¿Por qué es importante esto? Pues porque todo el entorno debemos tener presentes esos indicadores para estar atentos y observar situaciones en las que tengamos sospecha. Pues, por ejemplo, que una persona que habitualmente tiene buen apetito y cuida su manera de vestir, pues de pronto aparece todos los días en chándal, nos pone dificultades a las personas de apoyo en su aseo, come mucho o manifiesta una pérdida de apetito, está tristón, no tiene interés por los programas de televisión que habitualmente le gustan. O sea, son muchas cosas que pueden indicar pues, que esa persona ha tenido un disgusto, que está triste, que está deprimida, o pueden indicar otras cosas. En cualquier caso, nos orienta a la observación. En este protocolo vamos a distinguir acciones o omisiones que son, insisto, lo de antes, consideradas delito, que se ven en la primera parte del protocolo, de otras acciones que, aunque no están tipificadas como tales, pueden ser un maltrato para la persona. Pedro nos ha puesto ejemplos muy buenos, ¿no? Y el protocolo está entre ambas. ¿Y quién lo puede comunicar? Según el protocolo, cualquier persona que lo haya observado, que se lo hayan contado, que lo haya sufrido, alguien que tenga algún indicio. Los objetivos de este protocolo son garantizar la protección de las personas con discapacidad ante esas situaciones de maltrato, ante esas sospechas de maltrato. El segundo objetivo es muy importante, reducir la vulnerabilidad al maltrato de un colectivo que es especialmente vulnerable. Siempre en las reuniones durante el proyecto nos preocupaban de manera especial siempre con las personas con mayores necesidades de apoyo, por sus situaciones de mayor vulnerabilidad, pues por problemas de dificultades de comunicación o por no poder comunicar y por toda una serie de factores que siempre deberemos tener en cuenta, ¿no?
El tercer objetivo es poner en marcha actuaciones concretas que preserven a las personas con discapacidad. Por último, fomentar la coordinación de actuaciones entre los diferentes servicios de atención a personas. La descoordinación entre ciertos servicios dentro de una misma entidad puede hacer que haya situaciones de maltrato que estén pasando, vamos a decirlo coloquialmente, sin pena ni gloria, es decir, sin acciones para ponerle freno, para intervenir y para parar esa situación. Aquí tenemos el procedimiento, el proceso diseñado, ¿vale? Propuesto dentro del protocolo para desarrollar. O sea, es un proceso con 5 fases. Voy a destacar, no me voy a detener, sí que es muy importante este paso número 3, el comité de valoración. ¿Vale? Hemos tenido muchos debates sobre cómo considerar a este comité de valoración, porque en algunos casos se había confundido con un comité de ética o un anexo al comité de ética. Es más sencillo. ¿Vale? Es un grupo de personas, en el protocolo se describen distintos perfiles, es una propuesta, cada entidad puede encontrar cuál es su mejor comité. Puede ser un comité integrado, por ejemplo, por 2 profesionales de referencia de la entidad, 2 familiares, 2 personas con discapacidad, una persona voluntaria, o tener un representante de cada perfil. ¿Por qué decía en la primera propuesta 2, 2 y 2? Pues sencillamente porque la experiencia lo que nos dice es que a veces en un grupo de trabajo, en un comité, alguna persona falta, y al tener 2 personas por cada perfil, eso nos garantiza que todas las personas de los distintos grupos de interés estén representadas. ¿Y este comité de valoración qué hace? Pues principalmente y en primer lugar indagar, ver qué ha pasado, en qué se basa vamos a llamarle con muchas comillas, denuncia interna o la identificación de una situación con una sospecha de maltrato, y indaga, pregunta, observa y lleva al siguiente paso, que serían las actuaciones, siempre en función del riesgo que haya y de la gravedad de la situación. Como veis ahí, la tabla se abre en dos partes. En la parte de la izquierda de la pantalla, si el maltrato es leve o moderado, que los hechos no tienen la gravedad, la consideración de delito, se hace un procedimiento ordinario, ¿no? Se programan actuaciones o medidas. Y aquí una cosa que insistía siempre Belén Gutiérrez, que las actuaciones no son solamente con la víctima o las víctimas, sino también con las personas agresoras, porque hay que hacer un cambio en ambas figuras, en ambas situaciones, en ambas personas. En el otro caso, si el maltrato es grave, habrá que adoptar una vía o procedimiento de urgencia, y lo mismo procede a hacer una denuncia o hacer una notificación. En el caso de sospecha de que sea grave y que sea objeto de delito, la denuncia lo que conlleva, como se explica en la primera parte, en la parte jurídica del protocolo, es que en la denuncia a la policía o ante el fiscal, son estos cuerpos, es la fiscalía la que ha de investigar. Nosotros no tenemos que investigar, ¿vale?, ante esa denuncia. Y por último, muy importante, el seguimiento del caso. La tercera parte del protocolo contempla herramientas como los indicadores de abuso sexual, el registro de accidentes y lesiones, la ficha de descripción. También ofrecemos algunos enlaces de interés y herramientas que el protocolo señala que están por desarrollar. Son variadas. Perdonad, que es que necesito mi chuleta porque no me las sé de memoria. Estas herramientas, por ejemplo,
perdonad que estoy buscándolo, son una guía de conductas leves de maltrato. Os hablaba hace un momento al principio de que estábamos trabajando al final del proyecto sobre una lista de indicadores y también se identificaban esas conductas leves de maltrato, de conductas pues que lo mismo al identificarlas no constituyen maltrato, pero no son buen trato y son conductas del día a día, conductas que hemos, no me gusta la palabra, pero hemos de alguna manera normalizado en la relación con las personas con discapacidad, pero que no está bien y que debemos enfocarnos a cambiarlas y orientarnos más a lo que comentaba Pedro, ¿no? A conductas más virtuosas, más de bondad, más de respetar siempre a la dignidad de la persona y por tanto hay que cambiarlas. También tenemos pendiente trabajar cuándo y cómo informar a las familias sobre posibles casos de malos tratos, qué hacer cuando pensamos que hay situaciones de malos tratos dentro de las familias. Otra propuesta es cuando los agresores, las personas agresoras, son otra persona con discapacidad intelectual en el centro, o sea que hay una situación de maltrato entre personas con discapacidad. Como veis, hay toda una serie de situaciones que, bueno, pues que están por trabajar, que hay mucho por mejorar. Nos consta a todas las entidades, todas las organizaciones que participaron en el proyecto de Buen Trato, así lo reportaban, que el ponernos a trabajar y a reflexionar sobre esto ya modificaba conductas, ya modificaba actitudes, ya nos enfocaba más al buen trato. Y una cosa que nos gustaba mucho a todas al final del proyecto es que hablábamos mucho más de buen trato que de maltrato. Y ya veíamos ahí un cambio de enfoque y una perspectiva de trabajo pues muy, muy atractiva. Y hasta aquí. Gracias. Rosa, muchas gracias a ti por presentarnos esta herramienta, exactamente, que es un documento que pretende poner de manifiesto, en primer lugar, o sea, visibilizar esas situaciones que se dan, por desgracia, muy cotidianamente, las situaciones que no fomentan el buen trato, para darlas respuesta y atajarlas, ¿no? Y fomentar así en los centros y servicios una filosofía basada en el buen trato y en el respeto y en la dignidad. Para materializar un poco y ver cómo entidades, en este caso de Castilla y León, participaron en este proyecto nacional, tenemos fueron 3 entidades que fueron Asprona León, Asprona Bierzo y Fundación San Cebrián, ¿vale? Tenemos a las compañeras de Asprona León y de Asprona Bierzo. No ha podido ser la conexión con la compañera de Fundación San Cebrián y queríamos, buenos días Eva, muchas gracias. Nuestra compañera psicóloga de Asprona Bierzo y Miriam, nuestra compañera psicóloga de Asprona León, que participasteis activamente en este proyecto, ¿vale? Y si queréis, lo que quería que transmitierais a los compañeros de otras entidades era cómo ha sido vuestro proceso de participación en ese proyecto y las personas del centro que estabais implicadas. Si queréis empezar como queráis, pues Eva, si quieres. Vale, pues en Asprona Bierzo el inicio del proyecto fue con un equipo motor compuesto por 4 profesionales y trabajamos sobre todo con un grupo de 18 personas. La llegada de la pandemia supuso un pequeño cambio en estos grupos de trabajo, pero bueno, en cuanto pudimos seguimos adelante con el grupo de viviendas de 14 personas. Los datos iniciales se extrajeron con la contribución de 53 profesionales y luego sí que la participación y la implicación fue de otros profesionales y otras personas de la entidad. Digamos que con la población diana participaron las familias de esas personas con las que más trabajamos. Y luego, bueno, pues hubo una implicación de diferentes profesionales en acciones tanto de recogida de datos como acciones informativas, acciones formativas y grupos de trabajo. Un poco ese es el planteamiento general con el que hemos venido trabajando. O sea, que estaban implicados todos los agentes de la entidad y fue un proyecto por el que
que se apostó. Y en la entidad ha supuesto cambios, ¿qué ha supuesto este proyecto? Que el que Asprona Bierzo, con pandemia de por medio, que hay que señalar también que eso ha sido algo que ha condicionado fuertemente, ¿no?, la vida de todos y la de los centros en especial. Pues sí, nos hemos tenido que ir adaptando. Bueno, el proyecto en Asprona Bierzo yo diferencio así un poco como dos frentes diferentes, digamos. Por un lado, ha impulsado una autoevaluación, un cuestionar nuestros propios procedimientos, al irse planteando cosas que surgían con el proyecto, y entonces esto ha llevado, nos ha ayudado a iniciar una serie de acciones que algunas todavía siguen en marcha, ¿no? Acciones relacionadas con la entidad, relacionadas con los profesionales, con las personas con discapacidad, por supuesto, también con las familias y con la sociedad en general. Y también ha impulsado nuevos proyectos. Las acciones, digamos, que están relacionadas pues, con acciones formativas, con todo también la relación que mantenemos siempre con la federación, pues acciones relacionadas con formación sobre apoyo activo, apoyo conductual positivo, y sobre todo, bueno, el inicio de todo yo creo que importante, que ya lo han ido matizando, importante resaltar que uno de los primeros pasos que dimos fue contar con esa definición de maltrato, compartirla en la entidad, porque eso, bueno, pues creo que es una base para también luego plantear acciones preventivas, ¿no? Primero hay que identificar lo que es un maltrato, ya no solo los que, como decía Rosa, los que constituyen un delito y son, digamos, maltratos fuertes, sino también otras cosas que, aunque sean menos graves, pues también son importantes que vayamos identificándolas y desterrándolas de nuestro quehacer diario, ¿no? Entonces, esa parte de prevención y luego, bueno, pues también formaciones, como he dicho, y también intentamos crear nuevas alianzas con otras organizaciones de la sociedad, como que nos han, o sea, este proyecto nos abrió la mente hacia necesidades de información y de formación. Hemos iniciado acciones formativas para distintos, tanto para las personas con discapacidad como para los profesionales, con la policía, con la Guardia Civil, bueno, pues de aquellos aspectos jurídicos que no controlamos, ¿no? Que no conocemos, y que es importante empezar a tener por lo menos conocimiento. Y luego pues ha impulsado también nuevos proyectos, algunos de los cuales todavía no hemos acometido, pero que tenemos ahí encima de la mesa, que es la creación de un comité de ética, el tener un decálogo de intimidad, que también, o sea, esta parte toda de la intimidad, y bueno, también con la colaboración de la federación, o sea, participando en proyectos de la federación, la revisión de prácticas restrictivas. Sí que tenemos sobre la mesa tratar de iniciar un proceso de identificación y evaluación de las prácticas restrictivas, pues precisamente pues eso, para cuestionarnos nuestra forma de trabajar y cambiar todo aquello que resulte evidente que hay que empezar a cambiar. Luego, por otra parte, el proyecto ha servido también para respaldar nuestro proyecto Saturno, que es un proceso de transformación que hemos hecho o que estamos haciendo todavía en Asprona Bierzo. Es un nuevo modelo de proximidad en el que estamos sustituyendo los macrocentros que teníamos por pequeños centros en entornos más inclusivos, en los barrios de la ciudad, pequeñitos, y que, bueno, pues que creemos que van a ser, bueno, se han hecho en inicio para combatir la amenaza del COVID, pero también van a aumentar en general la calidad de vida de las personas, su inclusión, y bueno, pues también esperamos que nos faciliten el futuro crecimiento de la entidad. Entonces, bueno, eso es un poco a grandes rasgos todo lo que está fraguando nuestra participación en el proyecto. Y bueno, pues el protocolo nos parece un paso importantísimo en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, y personalmente creo que es una herramienta muy valiosa para cuando nos encontremos en una situación de ese tipo, que puede ser muy complicada, y bueno, pues el desconocimiento de los aspectos jurídicos que podemos llegar a tener, tener algo a lo que agarrarse y de dónde partir, pues me parece fundamental.
Así que nada, pues agradecer muchísimo a Plena y a Protedis que nos hayan brindado la oportunidad de participar, porque pues, está siendo un apoyo muy importante. Pues muchas gracias, Eva, sobre todo todo lo que ha influido, ¿no? Esa pararnos a pensar, evaluar, esa autoevaluación que nos lleva pues, a buscar lo que se lleva persiguiendo muchos años, ¿no? En nuestras entidades, esos cambios hacia la inclusión, la defensa de derechos, entidades, ¿no?, que trabajen con otras metodologías que pongan el foco en las personas. Gracias, Eva. Gracias y Miriam, de Asprona León, ¿nos cuentas también un poquito cómo ha sido esa participación en vuestro, ese proceso vuestro de participación en el proyecto y quiénes estabais implicados? Muy bien. En nuestro caso, las personas que estábamos implicadas en el proyecto era Pedro, que era el gerente de la entidad, estaba Laura, que era una compañera de atención directa, y estaba yo como trabajadora social, no psicóloga, trabajadora social, es mi categoría. Bueno, entonces sí que nosotros tenemos un centro muy grande, que es un centro que queda en un pueblo que se llama el Centro San Nicolás de Bari, en el que tenemos más de 220 personas ocupacionales, con lo cual el volumen es muy grande, y sí que centramos un poco para iniciar empezar con 2 talleres que eran como unas 40 personas, que es con lo que nos centramos. También la pandemia nos provocó un cambio, ¿no? Entonces esta gente con la que iniciamos no estaba en los centros, y lo que hicimos fue pues, enfocarlo a las personas que estaban en las viviendas tuteladas en esos momentos, que quedaron pues, unas 40 personas también con nosotros, y nos dedicamos sobre todo pues, a darles recursos, les pusimos internet en las viviendas, les compramos tablet, y nos dedicamos mucho al tema de formación, en este caso, de darles mucha formación. ¿Y cómo la participación, igual que dije, con pandemia de por medio, qué ha supuesto para vuestra entidad participar en este proyecto? Pues en nuestro caso sí que es verdad que ha producido bastante cambio en la visión y a la hora de entender también un poco lo que eran situaciones de maltrato, ¿no? Situaciones de abuso. Como decía la compañera, la definición clara de lo que era el maltrato fue súper importante también, porque bueno, pues cada profesional igual teníamos una idea, y hacerlo de manera conjunta fue súper importante. Luego también, en nuestro caso, gran parte del proyecto lo centramos en dar un programa de educación sexual completo, no solo centrado en el cuerpo ni en la prevención de embarazos o la prevención de riesgos, sino también enfocado de una manera mucho más amplia en hablar de emociones, en hablar de autoestima, en hablar de las relaciones interpersonales, también hablar de amor, también de hablar de pareja, ¿no? Como una opción, no como una necesidad, que nos encontramos pues, muchos problemas enfocados a esto. Y también pues hablar de la parte fea, ¿no? Como comentaba Vanessa al principio, del tema de los abusos y de la prevención, que nos encontramos muchas veces que las personas que están cercanas a las personas con discapacidad entienden que, bueno, pues hay muchos mitos todavía, ¿no? Pues que son menos atractivas, que no sufren abuso, cuando los datos nos dicen que es muchísimo más elevado que en la población sin discapacidad, ¿no? Pero nos centramos mucho también en temas de prevención, en darles herramientas, en que aprendan también a decir que no, a poner límites. Entonces, sobre todo fueron talleres todo enfocado dentro de un proyecto de educación sexual, pero de una manera muy amplia, ¿no? Tratando también todos estos aspectos. No solamente con las personas con discapacidad, también incluimos a los profesionales, porque también es un tema un poco con mucha controversia, ¿no? El tema de la sexualidad, y cada profesional también tiene una visión. Entonces, sí que también incluir a los profesionales a que tengan una visión también de lo que es la sexualidad, como decimos, de manera amplia y no centrada en genitales o en prevención de embarazos, era importantísimo. Y también a familias. Sabemos que es un tema delicado para las familias el hablar de sexualidad, y que también lo enfocan mucho al tema de genitales, el tema de prevención, con lo cual también el hacerles ver a las familias que el hablar de este tipo de cosas no solo no hace que las personas tengan sexualidad, ¿no? Que está ese mito de que de repente aparece al hablar de estos temas, sino todo lo contrario, que el hablar también es una prevención, y que no por hablar de ello la sexualidad se va a desbocar, ¿no? Como a veces se piensa, sino todo lo contrario, darles esas herramientas. Entonces, bueno, también nos ido a saber de qué punto de partida estábamos, del punto de la línea base, y en base a eso pues implantamos acciones oportunas
con los objetivos que teníamos previstos, pues para ir avanzando. Tenemos todavía pendiente formación con familias, porque es la parte que nos quedó un poco coja por el tema de la pandemia, y sí que tenemos previsto también algún taller que nos quedó colgado de temas de sexualidad, como puede ser en este caso. Tenemos previsto de cara a enero hacer uno en cuanto a prevención de cáncer de mama, que vamos a dar. Muchas gracias. Miriam, también vemos entonces que ha habido pues, cambios en los que todos los agentes os habéis implicado, alianzas nuevas, ¿no? Cambios que ha supuesto para las entidades, y el partir de ese punto de valorarnos, de pararnos a pensar, que supone lo importante, ¿no? Para desarrollar y cambiar cosas, el primer paso es pararnos y pensar y evaluarnos. Claro, en el caso además de la sexualidad, que es un derecho que prácticamente, bueno, pues porque a veces nos lo cargamos, ¿no? Nos olvidamos de él, pues nos pareció un punto de partida muy importante. Y luego, a raíz de hablar con las personas con discapacidad y de sus necesidades, veíamos que era un asunto sin resolver y que ninguno había oído hablar de educación sexual, y quienes lo habían hecho era de prevención, de anticonceptivos y de prevención de embarazos. Entonces, al final es una idea muy reducida que no favorece el tema de las relaciones interpersonales ni nada, ni no se valoran los derechos. Entonces, como valoración también final, considero que el proyecto ha sido, yo creo que imprescindible, ¿no? El ponerlo a cabo, el ponerlo en marcha en las entidades, y que a raíz de él sí que bueno, pues sí que ha habido hasta incluso un cambio de mentalidad por parte de muchas personas, con lo cual lo valoro de manera pues muy positiva. Y bueno, también el poder estar en un equipo con más profesionales y compartir sinergias, pues también fundamental, ¿no? Porque entre todos, pues al final hacemos que, estando todos en el mismo barco, pues todos remamos de la misma forma, y al final compartimos mucha información que a todos nos viene bien. Muchas gracias, y sobre todo la importancia, ¿no? de cuando hablamos de esa mayor vulnerabilidad ante el maltrato, ante el abuso, pues enseñar a las personas, ¿no? A defenderse, a decir no, y a ser capaces de buscar una filosofía conjunta donde, cuando no puedo defenderme por mí mismo, haya una herramienta que me ayude y me apoye. No sé si, perdonad que me está dando la tos. No sé si queréis hacer, las personas que estáis conectadas, alguna pregunta, tenéis alguna pregunta para las compañeras o para Rosa. Pedro nos ha tenido que dejar porque tenía otro compromiso. No he visto a lo largo así de la jornada preguntas, pero bueno, es el momento porque tenemos que ir cerrando y finalizando. Y bueno, agradecer porque, claro, las entidades, ¿no? Vuestra implicación, vuestra elaboración de materiales, talleres, pues supone un cambio, ¿no? hacia esa defensa de derechos, y en definitiva no solo, no vamos, en este caso de las personas con discapacidad, ¿no? Pero contribuye a crear servicios pues más amables, más centrados en la persona, y donde se posibilita ese protagonismo y esa felicidad de la persona, ¿no? Bueno, pues veo que no hay preguntas. Desde Aspodemi, muchas gracias, que os felicitan a las ponentes, ¿no? Por compartir vuestro trabajo y vuestra experiencia. Así que yo agradeceros, que además ha sido un trabajo muy bonito. Rosa, que estás también ahí, una coordinación estupenda ha habido por vuestra parte también, en momentos difíciles, pero yo creo que nos ha servido, que es de esas cosas en las que dices, esto de la pandemia, en algunos momentos pienso que ha sido una oportunidad para pararnos a pensar y posiblemente cambiar estructuras, ya no solo físicas, sino también mentales, y poder contribuir a ello. Os agradezco a vosotras y a todas las personas que han estado conectadas. Muchísimas gracias, y bueno, ahí tenéis esa herramienta que esperemos que se convierta en una herramienta al uso y que nos sirva para hacer estos procesos, de pensar en cómo hacemos las cosas y que está en nuestra mano cambiar. Muchas gracias. Gracias, chicas. Gracias por la invitación, Julia. Gracias a ti y a vosotros. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.